Estamos en comunicación con María Sofía Basalio, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Análisis de Discurso, investigadora del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Y a propósito del análisis del discurso, es muy interesante, Sofía, reflexionar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Luis. ¿Cómo andás? Porque, bueno, han surgido distintas declaraciones, siempre esto vuelve a reaparecer, ¿no? Alguna declaración como la de Beatriz Sarlo, negando la pertenencia de Malvinas a nuestra patria, ¿no? A nuestra nación. Y me parece interesante reflexionarlo con vos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mira, estas declaraciones de Beatriz Sarlo no son ninguna novedad. Hace Seguro. unos cuantos años que ella, junto a un grupo de intelectuales, periodistas y políticos argentinos, en el 30 aniversario de la Guerra de Malvinas, publicaron un documento titulado Malvinas, la versión alternativa, en el que se refieren a la guerra como la aventura absurda y criminal de la dictadura, a la cuestión Malvinas como una cuestión menor en la agenda pública nacional, a la necesidad de reconocer la autodeterminación de los isleños y de abandonar la agitación de la causa Malvinas. Además, exigen una crítica pública a la sociedad argentina respecto de la adhesión masiva que tuvo la recuperación territorial de 1982 y configuran a los conscriptos como víctimas fundamentales de la sociedad argentina. Firman este documento, además de Beatriz Sarlo, Jorge Lanata, Juan José Sebrelli, Santiago Kovadlov, Hilda Sábato, Daniel Sapsay, Vicente Palermo y un montón de otros. Desde esta perspectiva, Malvinas es desconocida, la consigna "las Malvinas son argentinas", que aparece en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. En las últimas declaraciones de Beatriz Sarlo aparece refutada impunemente. Siento que esta disposición constitucional reconoce el carácter imprescriptible e indeleble de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto tiene que ver, esto que ellos sostienen, las últimas declaraciones de Sarlo y lo que sostienen en este documento, tiene directamente que ver con la matriz interpretativa que funda lo que se ha dado en llamar la desmalvinización, esta pretensión de desactivar pasiones, pensamientos y acciones en torno a la causa Malvinas. Así lo definía Julio Cardoso, pero también Fernando Cangiano, que es veterano de guerra y psicólogo, dice que también tiene que ver con la voluntad de despojar a la guerra de Malvinas de la dimensión heroica y patriótica para neutralizarla como factor de movilización popular en la lucha anticolonial. Y Cangiano, muy interesante lo que hace, porque él define en la misma línea que Arturo Jauretche la soncera sobre Malvinas. Y estos son los supuestos integrados al sentido común de muchos argentinos, a partir de los cuales los habitantes del país invadido asumen como propia la perspectiva de la potencia invasora. Acá la primera soncera es esta idea de la guerra absurda y criminal que se ubica dentro de lo que Julio Cardoso, que es el fundador del Observatorio Malvinas, pensador y artista nacional, definía como el punto de vista del loco, esta idea repetida hasta el cansancio
de que el país fue arrastrado a una guerra absurda y criminal por la locura de un general borracho con el único objetivo de mantenerse en el poder. Y en este marco se invisibilizan los casi 2 siglos de luchas emancipatorias y también todas las estrategias que han desplegado los actores internacionales por hacerse del control del Atlántico Sur y sus recursos. Acá la figura fundamental, la que organiza esta matriz interpretativa, es la de la víctima inmolada por el dictador. Una generación de antihéroes, los chicos de la guerra, cuyo único destino es el suicidio o el matadero, a la que solo le queda el relato repetitivo de sus propios padecimientos, una generación aislada, resentida. Esta idea hace que se desplace la identificación del adversario, del usurpador británico, a los oficiales militares argentinos, y en esa misma operación se invisibilizan los crímenes de guerra británicos. Y para terminar, la matriz, para sellar esta matriz interpretativa, la última soncera es la que sostiene que fue la derrota argentina en la Guerra de Malvinas la que produjo e hizo posible la vuelta a la democracia en la Argentina. Todas estas sonceras aparecen en este documento del 30 aniversario, en Malvinas la versión alternativa, y aparece evocada en las últimas declaraciones. Pero no fue solo Sarlo, también, y la gente que firmó este documento, también Federico Lorenz, que es un historiador muy reconocido, fue director del Museo Malvinas durante la gestión de Mauricio Macri, y también dirigió el programa Educación y Memoria en el Ministerio de Educación mientras era Filmus el ministro. Él convoca a desnaturalizar la consigna "las Malvinas son argentinas", a desmontar la identidad nacional y a reconocer el punto de vista de los isleños. Para Sarlo, para Lorenz y para muchos de ellos, pareciera ser que el único punto de vista inaceptable es el punto de vista argentino. Por eso Sarlo dice con tanto desprecio que los argentinos no sabemos qué decimos cuando sostenemos que las Malvinas son argentinas. Y las Malvinas son argentinas es un principio que está fundado en razones sólidas, geográficas, históricas, jurídicas, que vienen desde el fondo de nuestra historia, que forjan nuestra identidad. Como dice César Trejo, que es nuestro director en el Observatorio Malvinas, ex soldado combatiente, los argentinos, antes de ser argentinos, ya estábamos peleando contra los ingleses, y eso de alguna manera forja nuestra identidad. Eso te iba a decir, Inglaterra es el enemigo histórico de Argentina. Se recuerda un poco las invasiones inglesas, invasiones militares también, una resistencia heroica y una derrota humillante, porque los ingleses en aquel momento no vinieron con unos pocos soldaditos, vinieron con una expedición militar muy fuerte y fueron repelidos. Hubo una resistencia fortísima del pueblo aquí en el virreinato del Río de la Plata en aquel entonces, ¿no? Y bueno, Inglaterra siguió siendo nuestro enemigo histórico. Quizás después de esa aventura militar se dieron cuenta que debían hacer jugar otras cartas para buscar el sometimiento, pero bueno, llegamos a Malvinas, ¿no? Después de varios hechos, y es una misma hoja de ruta, siempre Inglaterra en contra de los intereses de la República Argentina. Obviamente defienden sus intereses nacionales, que no son nuestros intereses nacionales, ¿no? Y aquí me detengo, Sofía, porque
me parece importante reflexionar junto a vos, que nos ayudes a pensar por qué es importante pensar en Malvinas, ¿no? Cuando uno piensa en Malvinas, ¿qué representa para el futuro de la patria? No solamente por lo sucedido en 1982, ¿no? Por el presente y por el futuro. Digo, no se puede analizar la política nacional, la política interna, sin el paraguas de la geopolítica. Y aquí me parece que es necesaria una reflexión en este sentido. Mira, entre los que salieron a hablar estos días, estuvo Martín Caparrós también, que decía, ¿qué importa si las Malvinas son inglesas o son argentinas? El orgullo nacional no tiene que ver con Malvinas, sino con que todos puedan comer, con que no haya hambre. Como si una cosa no tuviera nada que ver con la otra. En el archipiélago Malvinas, los ingleses han montado una poderosísima base militar que constituye una amenaza muy grande para la Argentina y para toda la América del Sur. Desde ahí ocupan, controlan y explotan la tercera parte de nuestro territorio, que incluye también nuestro mar. Es como tener el tercio de la casa ocupada por una potencia extranjera. Ellos controlan y regulan la explotación de nuestros recursos vitícolas, hidrocarburíferos y otros que constituyen recursos estratégicos en un momento en que hay una profunda escasez a nivel planetario. Entonces, no es una cuestión menor la ocupación territorial. Ellos nos convocan a desnaturalizar la consigna, las Malvinas son argentinas, y nosotros creemos que lo que verdaderamente hay que desnaturalizar es la ocupación colonial. Como dice Ullo, el profesor Marcelo Ullo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Y eso es lo que nos muestra Malvinas. Por eso Malvinas tiene que ver con el pasado, con nuestro presente y también con el futuro de los argentinos. Nosotros estamos convencidos de que la guerra no es el camino, pero que de la reparación de la injusticia, de esa usurpación territorial y de la expoliación de los recursos naturales de todos los argentinos, depende una parte importante de la solución de los grandes problemas nacionales, también del hambre de nuestros compatriotas. Es decir, Malvinas es un tema central y están tan enardecidos porque Malvinas tiene la posibilidad de reunir a los argentinos. Malvinas es una causa nacional, es una causa latinoamericana que además actualiza la insubordinación, la ruptura de la deferencia, la rebeldía, la capacidad de hacerle frente a los poderosos para defender lo que es de todos. Ahora, esto que decís, Sofía, me parece central, ¿no? Cómo una causa como Malvinas unifica, tiene la capacidad de unificar, y me parece que ahí es donde apuntan, sobre todo desde las embajadas extranjeras, con muchas estrategias de fragmentación, de segmentación cultural, que también apuntan a Malvinas, obviamente, ¿no? Todo aquello que nos pueda unir es visto como amenazante por estas potencias coloniales. Por eso operan en contrario. Exactamente, pareciera que nos quieren convencer de la derrota definitiva, del fracaso y de la inutilidad del proyecto de desarrollo soberano. Pero somos argentinos y nacimos luchando contra gigantes. Los mayores poderes de la tierra en el siglo XIX, el imperio británico, francés y español. Entonces, no importa cuán grande sea el obstáculo. Como decía Perón, los pueblos, como el agua, más tarde o más temprano, se abren paso.
Nosotros creemos que esto es así. Muchos han ninguneado a la voluntad popular y a la capacidad de ejercer su poder y torcer el curso de la historia, incluso contra los designios de los poderosos. Pero hay hechos en nuestra historia que exhiben esta gran potencia que tiene el pueblo argentino cuando se une por una causa común. Uno es el 17 de octubre y otra es también la Guerra de Malvinas. Porque lo que cambia las mezquinas o lo que transforma una operación mezquina de un general es la acción colectiva que actualiza esa causa que atraviesa la historia nacional y también la ruptura de la deferencia contra las grandes potencias. Por eso es tan importante, para el pueblo argentino y por eso sigue viva. María Sofía Basalio, referente del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, te agradecemos estas reflexiones. Gracias, Luis, por permitirme estar en contacto con tu audiencia. Siempre es un gusto conversar con vos, a disposición para lo que podamos ser de utilidad. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Hasta luego. Hasta luego.